La democracia no es perfecta, pero pues es lo más perfecto que tenemos, aunque el mundo está cambiando. Si uno checa cómo está el índice de democracia a nivel global, va para abajo. El índice de democracia en México va para abajo, porque a la gente parece que no le interesa mucho esta discusión. La gente de pronto en varios países, en varios estados de la República, quizá opta por una mano dura, quizá opta por algo muchísimo más simple. Y de ahí que nace el populismo, y que el populismo va ganando adeptos de manera peligrosa para la democracia en gran parte del planeta. Hay una discusión en este país, hay una narrativa populista, hay una narrativa un poco más técnica, un poco más democrática, dicen ellos. Hoy, en Contracara, vamos a platicar sobre el tema. Vamos a hablar sobre ese famoso Plan B, sobre la marcha que se va a llevar a cabo el próximo domingo en varias ciudades de la República. Muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. Pues para platicar de todo lo que está sucediendo en el marco de este Plan B de la reforma electoral, vamos a tener varias voces y comenzamos pues primero con Gustavo Madero, con el senador Gustavo Madero del Partido Acción Nacional, del Grupo Plural también. Te mando un abrazo, senador, ¿cómo estás? Hola, mi querido Luis, con el gusto de saludarte siempre. Oye, cuéntanos, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo han visto, pues a final de cuentas, lo que para la oposición es una especie de aplanadora? ¿Cómo van las discusiones? No, pues mira, básicamente lo que te puedo decir es que Morena y sus aliados aprobaron el Plan B. Aprobaron el Plan B completamente, que es una alternativa que tuvo que tomar el presidente y Morena cuando no pudieron reformar la Constitución y decidieron intentarlo cambiando las leyes secundarias en materia electoral para restarle al INE facultades, estructura, recursos, y todo esto pues lo aprobó Morena. Y también está cooptando el comité técnico para la elección de los próximos 4 consejeros. Es una cooptación, es un ataque directo al INE para poderlo hacer que no cumpla con su objetivo de garantizar una elección equitativa y transparente, Luis, y que su gobierno pueda hacer muchos delitos y no tenga ninguna sanción, y que sus corcholatas puedan seguirse placeando y tener una ventaja competitiva rumbo a la elección del 24 al hacer campaña en tiempos y recursos del gobierno, y esto no se ha sancionado. Entonces, el Plan B saldrá, pero pues nosotros en el grupo opositor, en el bloque de contención, Luis, ya presentamos una primera acción de inconstitucionalidad sobre las 2 primeras leyes. Fueron aceptadas y otorgada una suspensión para la entrada en vigor de estas 2 leyes para el caso de las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Y lo mismo vamos a hacer, Luis, ahora que publique. Vamos a ver cuánto tarda en publicarla el presidente de la República. Tiene 40 días para publicarla, ojalá lo haga a la brevedad, para poder presentar nuestra controversia constitucional. Dime algo, este primer paso, esto que pasa con el ministro Pérez Dayán, piensan que tenga, me imagino, las siguientes consecuencias, que termine por discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se antoja un camino escarpado, un camino jurídico bastante escabroso, bastante complicado. ¿Qué piensan que pueda llegar a suceder en la Corte? Porque tengo entendido que para que sea inconstitucional, pues también tiene que ser una especie de mayoría dentro de del quórum de la Corte, dentro de los 11 ministros, si no me equivoco, 8 serían los que tendrían que votar por hacer inconstitucional el Plan B, que también quién sabe cuándo va a ser. ¿Cómo lo entendemos, Gustavo? Yo te diría y te pediría paciencia para que distingamos 2 figuras diferentes que se parecen, pero una es la acción de inconstitucionalidad, que es la que estamos presentando,
por los senadores y senadoras para que se declare inconstitucional una ley por esta vía, necesito 8 votos de los 11 ministros. Esa es la acción de inconstitucionalidad, Luis, pero el INE también va a presentar y ya presentó una controversia constitucional, es otro rollo. Okay. Es una controversia, entre poderes. El INE es un órgano autónomo y le está diciendo al Ejecutivo y al Legislativo, oye, me estás quitando facultades para yo desempeñar mi función de garantizar elecciones libres, equitativas, transparentes. Y esa es otra figura, la controversia que ya presentó el INE la primera parte y va a presentarla sobre las leyes pendientes. Y para esta, Luis, la buena noticia es que solo se necesitan 6 votos de los 11 ministros. Okay. Entonces estamos casi seguros de que en su momento la Corte, porque en la Corte va a decidir, en la Corte está el futuro del INE, en la Corte está el futuro de nuestra democracia, tendrá que resolver no solo la suspensión, Luis, que es detén y no en vigor de manera inmediata, sino entrarle al fondo y resolver sobre la inconstitucionalidad o contradicción que existe entre lo que trata estas leyes y lo que la Constitución le dice al INE que haga. Y el INE dice, pues yo no lo puedo hacer como me lo están mutilando la estructura, las funciones y las atribuciones de parte de las leyes que está reformando Morena en la Cámara de Diputados y el Senado. Fíjate, nada más el asunto, o sea, la cosa es tan compleja, jurídicamente tan abstrusa, tan rara, tan complicada, que yo me lo pregunto y te lo quiero preguntar a ti, que eres un tipo bien francote, como buen norteño. Bueno, ¿eso qué a la banda que está en la calle, no? ¿Eso qué al vato que, pues, oye, a mí me interesan otras cosas? Esto va mucho por lo que quiero platicar contigo también en un momento en torno a la marcha del domingo, pero ¿cómo sientes a la población en general? O sea, siento que este asunto es más politizado que real en las preocupaciones de la opinión pública. ¿Tú cómo lo sientes con esa percepción ciudadana como representante de mucha gente, de Chihuahua particularmente? ¿Cómo sientes a la gente interesada o no con este tema del Plan B? Con toda franqueza, Luis. A ver, este gobierno ganó arrolladoramente. El presidente Andrés Manuel arrasó en el 2018 con el 53% de los votos, 30 millones de mexicanos. Pero de ahí a la fecha, el presidente, aunque ha mantenido popularidad, ha perdido muchos seguidores, muchos defensores. Ahorita casi nadie más que los ultras defienden al presidente Morena. No están en contra de él, pero yo me acuerdo, antes defendían al presidente Andrés Manuel cuando era candidato con vehemencia. Ahorita no tiene defensores más que Noroña o los muy radicales, ¿cómo se llaman? Sí, los ultras. No quiero poner. Sí, los ultras, esos son los defensores, pero entre la población, entre los analistas, entre los editorialistas, a nivel internacional, ¿quién fregados está defendiendo a este gobierno? Pues a lo mejor Nicaragua, Daniel Ortega, a lo mejor el presidente de Cuba, pero los demócratas están diciendo, espérate, ahí en México tengo un vecino autoritario, que no es demócrata. Es la realidad, ese cambio ya se dio, Luis. Y lo segundo, ahorita mencionaste la marcha. La verdad es que yo estaba muy triste, Luis, porque no estábamos pudiendo construir una oposición. No podíamos construir una oposición porque los partidos están muy fregados, están muy deslegitimados, están diezmados, no tienen credibilidad. Y entonces echaban abajo la reforma al sistema de salud, y pues no, la gente se quejaba, pero no creas que salía a las calles a desbordarse. Sí había los que se quejan, los padres, porque no hay medicinas para los niños con cáncer, pero eran manifestaciones puntuales. Cuando se elimina la reforma educativa, pues tampoco hubo una manifestación así mayúscula. Cuando se echó para atrás la reforma eléctrica y energética, tampoco hubo una reacción grande. Cuando se echó abajo el aeropuerto de la Ciudad de México, no creas que la gente salió a decir, oiga, está mal esto. Ahora, con el INE, no te metas. Esa sí ya fue una raya roja, ya la cruzó el presidente Andrés Manuel. Y ahí, Luis,
sí está pasando algo diferente. Ya. Ahí, Luis, sí están saliendo gentes que antes no salía, que antes no opinaba a dar la cara. Oye. Y se está movilizando, pero con una reacción en cadena muy fregona que va a cambiar ya Oye, el futuro de este país. ¿A poco neta sí ves tú que la gente, y se lo he preguntado a todo el mundo, te lo quiero preguntar Sí, también a ti? pregúntale a los que veas si van a ir a la marcha o no, si se van a manifestar o no. Ajá, Y pero vas a ver. es que le pregunto a la gente, tanto a los que van a ir en corto, en lo personal, como a los representantes de la misma, ¿no? Y no sé qué tanto van a salir a defender al INE o porque hoy hay dos narrativas, y es la narrativa anti-López Obrador y pro-López Obrador. Y los que van a ir, pues la neta son anti-López Obrador. Ya sé que no es el tema y la bandera y lo que quieras, pero yo no veo a uno en esa marcha que votara por López Obrador o que votara por Morena. O sea, como que está súper dividida ahí la cosa, ¿no? Es una marcha anti-López Obrador. No sé si tú tuviste oportunidad. Yo sí pude ir a la marcha. He ido a las dos, a la del presidente, a la otra, a todas. Vivo muy cerca, por eso yo digo. la del 13 de noviembre, Luis. Y volteaba a ver. Éramos un río, éramos una multitud. ¿Sí eran muchos? Yo decía, yo estoy seguro, estoy convencido de que muchos de los que están marchando conmigo hoy, el 13 de noviembre, votaron por López Obrador de buena fe. Y hoy están marchando porque están desilusionados, desencantados o damnificados por este gobierno. Ese universo es nuevo. Ese universo Los arrepentidos. votó por López Obrador y ahorita todavía no encuentra a quién irle. No está ya, pero todavía no está con el PAN, no está con el movimiento, está buscando. Pero nos estamos identificando entre todos un espectro muy diverso, los que estamos apoyando estas manifestaciones, y me da mucho gusto porque es extendido a nivel territorial, ya son 88 ciudades, y también en número de organizaciones, ya son 110 de todo tipo, desde un espectro más de centro, más de derecha, más de izquierda, pero todas están coincidiendo con esto. Pero el residual de todo esto, Luis, tú lo dices, es que nos estamos uniendo para construir una alternativa. Y lo que queremos es que los partidos políticos que hoy nos están quedando a deber, los de oposición, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadanos, vean en esto la gran oportunidad y se abran e incorporen las propuestas y los proyectos y los métodos que propone la ciudadanía hoy y que no se cierren, Luis. Esa es la gran ganancia, es la única oportunidad que yo veo para ganar el 24. Oye, a ver, déjame aprovecharte, senador, robarte unos minutos más. Esta marcha que se va a dar el domingo, ¿le pega o no le pega lo que hoy estamos viviendo con García Luna? O sea, para muchos lectores el día de hoy, para muchos en la clase política, fue un knockout durísimo, al menos al calderonismo. Y entonces escuchaba de pronto... déjame terminar con esto. Fuera si fuera un boxeo. Fue para muchos fue un knockout. Quitarte eso está difícil. ¿Cómo lees eso y con miras a la marcha del domingo? Si fuera una pelea de box, no fue knockout. Sí, tal vez un descontón, si fue un golpe duro, a la quijada. Un jaw, no sé. Un jack, un upper jaw, no sé cómo le llaman, no soy muy seguidor de esas cosas. Pero no logra vencer o superar la potencia, la fuerza y la raíz y la perdurabilidad de los objetivos de la marcha del 13 y la del domingo. Son fundamentos más profundos y más estables. Esto pues va a agarrar López Obrador y los que quieras ahí para sacarle mucho jugo narrativo hasta ahí, ¿verdad? Pero básicamente es para sus propias huestes. No están afectando a terceros. Lo que estamos haciendo nosotros sí está cocinando una masa crítica nueva, distinta, aglutinándola y dándole forma, dirección y sentido. El otro es parte del business as usual de las mañaneras, o sea, con mayores argumentos o menos argumentos. La verdad es que quedan mucho a deber porque, esto no se está haciendo en México. En México estos vatos no están
aunque el presidente votó en contra de que se investigue a Calderón y a Peña Nieto. Deberían estarlo haciendo este presidente y este gobierno y el fiscal que hoy está luciendo por su ausencia. Debería estar haciendo esta chamba y no aplaudiendo lo que hace el gobierno de Estados Unidos y no hacemos en México. Entonces, esa narrativa sí está fuerte, pero yo espero que no supere la potencia y la profundidad y el calado que tiene el movimiento que estamos construyendo con 110 organizaciones de la sociedad civil. En este movimiento y en esta narrativa, porque eres de los pocos políticos, y te lo digo la neta y sin coba, que le entiende un poco a las narrativas, o sea, que trata de hablar en lenguaje no tan político y se hace un poco más empático. En el caso de la narrativa, pues francamente se siente que van ganando las narrativas. O sea, una es Calderón era un corrupto y era un narco. Bueno, hasta el Reforma hoy, ¿no? Cae al fil del Chapo, tómala. O sea, la primera que había hoy en la prensa. Y luego la otra, que también me impacta en la narrativa de la discusión que tenemos en estos momentos, es el INE es muy caro, el INE se robó elecciones porque el López Obradorismo sostiene la tesis de que en 2006 le robaron la elección y el INE debe de desaparecer porque es muy corrupto y además, pues también el INE podría ser manejado por verdaderos ciudadanos de la Cuarta Transformación, a final de cuentas. ¿Cómo luchar con esa narrativa? Es que parece que estamos bien divididos y que pues, a final de cuentas ya todo está definido, ¿no? Los de en medio son los que dicen, oye, pues ¿con quién me voy? Ni con melón ni con sandía. Las narrativas están muy claras. Las elecciones hoy se ganan con narrativas. Exacto. Y en el 2018 hubo una crisis, Luis, de los partidos políticos tradicionales del PAN, del PRI y el PRD, que implosionaron. Si fueran empresas, estarían en quiebra, en Chapter 11. Se quedaron sin votos, sin liderazgos, sin credibilidad y sin narrativas. Desde entonces, desde el 2018. Y la narrativa que más me preocupa a mí es una sola, Luis, y espero que los líderes de los partidos la entiendan. Nos queremos que se unan, pero no para regresar al pasado, sino para construir un futuro diferente a partir de una autocrítica. Y esta narrativa todavía no surge en el PAN, el PRI y el PRD. Tiene que salir esa narrativa, no va a decir, a ver, esto que dice Andrés Manuel, son los mismos si quieren regresar al pasado. Tenemos que poder demostrar y convencer que estamos queriendo unirnos para poder construir una mayoría estable, fíjate lo que te digo, una mayoría estable con un proyecto de futuro para México que subsane lo que no hicimos cuando fuimos gobierno. Y esa es la narrativa que está faltándole y que necesito que Alito, que Marco y que Jesús Zambrano le entren duro para que la narrativa convenza, además de que la digas, te la crean porque estás proponiendo métodos, propuestas y perfiles no inerciales, Luis. Ese es el tema. Sí. No de pasado, sino de futuro. Y no de futuro quiere decir no inerciales, tiene que ser disruptivo, tiene que ser innovador. Exacto. Y esto es lo que necesito que se abran. Y estas marchas son para que los partidos tradicionales se abran y les caiga el 20 y admitan salirse de su zona de confort para entrarle a la zona de riesgo, que es abrirse a la ciudadanía para propuestas innovadoras, disruptivas, con propuestas, perfiles y proyectos distintos. Innovador, disruptivo y creo que es cierto. De hecho, Calderón lo adelantaba un poco el fin de semana en un artículo. Sí. O sea, faltan cuadros, está mala oposición. Propuestas innovadoras, disruptivas. No tengo nada en contra, solamente pregunto, ¿es innovador y disruptivo ver al exministro Cosío y a Beatriz Pajés como sus principales oradores el domingo? ¿Eso es solo disruptivo? Es innovador y disruptivo ver el Zócalo lleno por una multitud que nunca habías visto en 20 años, te lo voy a decir así, defendiendo algo intangible. No una reforma, no unas pensiones o a los maestros que salen o los sindicalistas. No, este es un intangible, es la democracia. Eso es disruptivo, eso sí está canijo, eso es nuevo.
y convocado no por los partidos, no por los gobiernos, sino por las organizaciones de la sociedad civil. Eso sí es disruptivo, Luis, pero no es suficiente. Todo esto tiene que incidir en los partidos políticos y los tiene que aperturar, los tiene que abrir, como si fuera un abrelatas para que les entre en la cabeza que necesitan métodos para elegir a sus candidatos de manera innovadora y disruptiva, a lo mejor con una elección primaria. Ese es el gran reto. Yo te diría, tengo 3 grandes puentes que cruzar. El domingo, te lleno el Zócalo, vas a ver que va a venir una efervescencia. O sea, tengo que aprovechar ese momento. Yo soy del líder. Desde el 13 de noviembre empezó a cambiar el balance. Lo de García Luna me regresa, pero el próximo domingo 26 vamos a crecer por mucho. Segundo, la elección del Estado de México. Si ganamos, Luis, el Estado de México y Coahuila, créeme que esto se va a potenciar. Pero todo esto va a estar subyúdice a que los partidos le atinen a escoger a la mejor o al mejor candidato que abandere un proyecto de un gobierno de coalición con una mayoría estable y con compromisos sociales progresistas de futuro y con un método que pase por el tamiz y la validación de los ciudadanos. Ese es el reto que tenemos. Son los 3, y si se da eso, yo estoy seguro que ganamos. Si no se da, pues te diría que el escenario base es que gane Morena y que Morena no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores en la próxima legislatura. Déjame cerrar con 2 cosas. Elección en el Estado de México y Coahuila. Coahuila va ahí como que más parejo, algunas marcan arriba Guadiana, algunas marcan arriba Manolo Jiménez, órale. Digo, como que ahí el tiro está un poco más parejo. En el caso del Estado de México, lo reconoce la misma alianza. Pues no parece que la cosa sea muy halagüeña, Gustavo. O sea, si este es un elemento importante, si se gana Coahuila, pues qué bueno para la oposición, pero perder el Estado de México, híjole. Definitorio. De plano. Ahora, tenemos que ganar. Estamos abajo, Luis, yo debo reconocerlo. Ahorita no estamos arriba. Ponle 10 puntos, los que quieras, no me importa. Pero yo siento que nosotros tenemos más upside que downside y que o sea, tienen para subir más, y no para bajar. Yo creo que Delfina está más en su tope y tiene más riesgo de caer que posibilidades de subir. Pero más que nada, Luis, vamos a los hechos. ¿Qué me anima? Que en el 2021 la suma de Morena y sus aliados tuvieron 500,000 votos menos que la suma del PAN, PRI, PRD. En el 2021. ¿Te acuerdas lo que pasó en la Ciudad de México? Esto fue muy famoso. Todo el mundo se dijo, ay, ganaron 9 de 16 delegaciones, les arrebataron la mitad, además geográficamente partieron en 2, le arrebataron la madriguera de Morena, aquí estaba la madriguera. Bueno, pues lo mismo pasó en el Estado de México, pero no se dio tanta publicidad. Lo mismo que pasó en la Ciudad de México, pasó en el Estado de México y le arrebatamos. Ellos tenían la mayoría en la Cámara de Diputados locales y la mayoría, y hoy gobernamos casi 100 de los 125 municipios en Coahuila gracias a esa elección del 2021. Entonces, también hay elementos para documentar el optimismo si sabemos hacer las cosas bien, Luis. Y cierro con esto. En esta autocrítica, porque hay cada vez más autocrítica en la oposición, en este juego de narrativas, te lo digo sin afán de uno u otro, pero hay uno que a mí cada vez me parece más peligroso. Crece el odio del antilópez obradorismo y es normal, es un país muy polarizado. El presidente no ayuda, todos los días como que le va echando más leña al fuego. Pero cada vez escucho más entre la gente esta idea que dice de que si en el 2024 pierde la oposición, y perdón, no hay encuesta seria que los marque siquiera cerca de ganar en el 2024, pero dicen que si en el 2024 pierde la oposición es porque López Obrador se robó la elección. Y me suena un discurso ese, qué curioso, ¿no? Tan López Obradorista, tan trompista, tan bolsonarista. Hay riesgo, te lo pregunto, senador Gustavo Madero,
de que de repente la radicalización empiece a formarse también en el bando opositor, de que ya esto quiera arreglarse a guamazos, de que, como dice Lorenzo Córdoba, se despierte el México bronco porque pues, hay alguien que siente que le robaron la elección, aunque no es cierto, aunque quizá vuelva a ganar Morena, pero muchos a lo mejor sienten que le roban la elección. A mí me parece peligroso ya ese discurso. A mí me da mucha tristeza la polarización, la crispación, la radicalización que existe en México y en el mundo, en donde se está desdibujando el centro político, Luis. Yo soy un admirador de Angela Merkel y su propuesta siempre fue Die Mitte, el centro. Y no me gustaría que el PAN cayera en la tentación de radicalizarse hacia la derecha para tratar de distinguirse y ganarle a López Obrador. Lo que tenemos es que construir un centro potente, amplio, plural y diverso para construir una mayoría estable con un gobierno que recoja lo mejor de las propuestas de Manuel López Obrador, que no pudo llevar a cabo él porque traía métodos populistas y muy de ocurrencias. El presidente no le gusta las políticas públicas basadas en evidencia y institucionalizadas, sino personalistas y de ocurrencia, ¿no? Entonces sí tenemos que atender lo que la gente le pidió a López Obrador y le creyó a López Obrador, pero con formatos y fórmulas distintas. Pero al mismo tiempo tenemos que consolidar una democracia, que el presidente Andrés Manuel no cree en la democracia, una participación de la ciudadanía, un respeto a las instituciones, a los tratados, a la apertura comercial, a la transición energética. Todos estos temas de modernidad los tenemos que empujar juntos. Gustavo Madero, te aprecio mucho que me regales estos minutos aquí en Contracara. Bonita noche y bueno, pues estamos al habla, si nos permites. Gracias, Gustavo. Siempre un gusto, Luis. Es un gustazo. Es el senador del Grupo Plural y del PAN, Gustavo Madero. Voy a una pausa y regreso para que nos expliquen un poquito más en qué consiste el Plan B y si se aprueba y que si va a caerse la elección y que hay un riesgo para la democracia. O sea, tan así, tan así. Vamos a platicar con un especialista en el tema. Seguimos con más. Esto es Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Bueno, seguimos aquí en Contracara. Veíamos hace un momento pues, esta controversia sobre el famoso Plan B, esta discusión que de repente para quienes no somos expertos, para quienes no somos jurisconsultos, pues parece como que está medio en chino. A mí me parece fundamental de aplaudir al menos la narrativa que traen en el oficialismo, en la 4T. Pues el INE es muy caro. Y para la gente de a pie, para el ciudadano, que el INE es muy caro, pues dices, tiene razón. Y entonces empieza a haber también un apoyo ahí a esa narrativa. Hay otra parte que no, hay otra parte que está muy en contra y que no sé qué tan esté en contra del Plan B o está en contra del López Obrador, que también es un debate que ya hacíamos hace un momento con el senador Gustavo Madero. Para mí es un verdadero privilegio hoy poder platicar en esta noche con Arturo Espinosa. Él es abogado, director de estrategia electoral. Y bueno, pues para ir desmenuzando, para que podamos comprender todos en qué consiste esto, ¿qué van a aprobar? O sea, que a final de cuentas ya está y que va a terminar por dirimirse en la Corte. Arturo, te saludo con muchísimo gusto. Buenas noches, bienvenido a Contracara. ¿Cómo está, Luis? Buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Oye, cuéntanos un poco, Arturo, ¿qué es esto del Plan B? Si lo podemos sintetizar en algunos puntos, ¿por qué dicen que es tan riesgoso para la democracia mexicana? A ver, Luis, yo creo que el tema del Plan B es como el hijo chiquito de la propuesta de reforma electoral constitucional que mandó el presidente en abril del año pasado. Okay. ¿Y por qué digo el hijo chiquito? Porque tiene como varios temas que incluía la reforma constitucional, pero que están ajustados a lo que se podía modificar en la ley. Y me explico en algunos casos. Por ejemplo, ya sabemos que una de las batallas del presidente ha sido no solo el costo de la democracia, sino
el activismo de las instituciones electorales, y concretamente llamo el activismo por frenar el intento de promoción de todos los que buscan un cargo de elección popular desde el gobierno o desde el servicio público. Entonces, aquí hay una parte importante del Plan B que impacta directamente en las autoridades electorales. Por el lado del Instituto Nacional Electoral, hay una parte importante que lo que ordena es ceñirse al principio de austeridad republicana y recortar la estructura del Instituto Nacional Electoral. Hay que decirlo de esta manera. El Instituto Nacional Electoral tiene una estructura en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, digamos, una estructura a nivel oficinas centrales y una estructura subnacional o desconcentrada, que son las juntas locales y las juntas distritales. Dentro como funciona el sistema electoral mexicano es que lo que se busca es que para cada elección haya una autoridad que esté vigilando que esa elección se lleve a cabo conforme a todos los parámetros y principios constitucionales y legales. Es decir, cada una de las elecciones en los 300 distritos electorales para elegir a los 300 y 300 diputadas de mayoría relativa es una elección. Hay un distrito en donde se lleva a cabo y hay una autoridad del INE que la regula, una junta distrital, y durante el proceso electoral se instala un consejo distrital. Igual pasa en el caso de el Senado de la República. En cada uno de los estados se lleva una elección de senadores y senadoras y hay una junta local y una junta distrital. Y bueno, en todo el país se lleva a cabo la elección presidencial y está el Consejo General del INE que la realiza. Bueno, pues esta estructura la reforma la recorta. Lo que señala es que las juntas distritales, que son las que operan más, digamos, a nivel territorial dentro de los 300 distritos, desaparecen y se crea nada más un órgano auxiliar. Estas juntas distritales tienen 5 vocales, que cada uno tiene una función diferente. Los vocales es la parte más profesional del INE, son aquellos que pertenecen al Servicio Profesional Electoral Nacional, el servicio de carrera electoral que tenemos en este país y que tienen toda una trayectoria, se han preparado, se han capacitado, porque debe de haber una profesionalización. Y a esta parte de la estructura de estas 5 vocalías, las 5 vocalías es una vocalía ejecutiva, digamos, que hace la función como del consejero presidente, lo equivalente a Lorenzo, pero en cada uno de los distritos. Una vocalía que le llaman la vocalía secretaría, que es quien opera la junta, es lo que hace el secretario ejecutivo dentro del INE, ¿no? Y además tiene la representación jurídica y varias cosas. Una vocalía del Registro Federal de Electores, que bueno, es toda la actividad de los módulos y la credencialización y el padrón y las listas nominales. Una vocalía de organización electoral, que es todo lo que se necesita para que el día de la elección podamos votar, desde la capacitación, materiales electorales, boletas, papelería, pero también durante el tiempo no electoral, digamos, donde no hay proceso electoral, pues es toda la parte de si el distrito debe de cambiar, si hay más personas, menos personas, dónde se instala la casilla, la evaluación, estas casillas se instalaron bien, hay mejores lugares, hacen un trabajo continuo. Y una vocalía de capacitación y educación cívica. Esta vocalía de capacitación y educación cívica, pues no solo se encarga de promover de manera permanente la participación ciudadana y los valores democráticos, que es prácticamente la única institución en el país que lo hace, sino además es quien se encarga de capacitar a todos los funcionarios, ¿no? Son los que van de puerta en puerta tocando, buscando funcionarios que quieran participar el día de la elección y los capacitan. Estos 5 vocales desaparecen. Se crea nada más una vocalía operativa, y esa vocalía operativa, y desde luego estos 5 vocales tendrán alrededor de, entre todos, no más de 5 o 6 personas que los apoyan, ¿no? Entonces una junta más o menos tiene entre 10 y 11 personas que trabajan. Estas personas también desaparecen y se le asigna solamente un auxiliar. Entonces,
De manera que todo el trabajo que hacían estas 10 personas lo van a tener que hacer únicamente 2 personas, de manera permanente. Para todos, ok. Hay algo que, a ver, aquí en este caso voy a citar solamente el último, el de las vocalías de capacitadores, porque digo, cada uno de ellos, y tú lo sabes mejor que yo, ha sido rebatido por el oficialismo y me llama la atención porque de pronto los argumentos de la narrativa son muy fáciles de entender, o sea, son narrativas populistas a final de cuentas. Este me parece muy interesante. Dicen que esas vocales capacitadoras pues ganan todo el año y ganan siempre y no siempre hay elecciones, entonces pues que se roban ese dinero, o sea que pues ¿para qué quieres ese dinero? ¿Para qué quieres un capacitador si ese año no vas a tener elecciones, por ejemplo? ¿Qué responder a eso? A ver, mira, aquí la verdad es que hay un trabajo silencioso que hacen de manera permanente. De entrada, una vez que pasa el proceso electoral, entran en un periodo importante de evaluación. Hay que revisar qué salió bien y qué salió mal. Y ahí revisan casilla por casilla, sección por sección, de manera cuántos funcionarios faltaron, por qué faltaron, se les capacitó bien, se les capacitó mal, cuáles fueron nuestros errores. Se hace un trabajo permanente. Además, acordémonos que el INE no solo hace elecciones, hay consulta infantil, hay consulta popular, hay revocación de mandato. Los partidos les piden que realicen sus elecciones internas muchas veces. Hay procesos de registro de nuevos partidos políticos, tienen que ir a revisar sus asambleas, a recibir su documentación. Permanentemente muchas de estas denuncias que vemos, que si la barda pintada, que si el espectacular y demás, las procesan las juntas distritales. Las personas de las juntas distritales van a revisar. Dicen que se colocaron 200 espectaculares, salen y revisan, no, pues nosotros detectamos no 200, 250. Hay mucho trabajo que se hace de manera permanente y que se revisa. Después hay que volver a revisar todos los materiales electorales, hay que seleccionarlos y clasificarlos, cuáles se pueden usar otra vez, cuáles ya no sirven. Hay que ir haciendo todo un proceso que, por supuesto, toma mucho tiempo y eso es una función permanente. Las elecciones nosotros vemos porque vamos a votar cada 3 años, pero realmente las elecciones es un trabajo permanente a nivel internacional y en general en la teoría, en el estudio de las elecciones se habla de un ciclo electoral, ¿no? El ciclo electoral es el periodo entre que concluye un proceso electoral e inicia el siguiente. Y en el ciclo electoral son todos los actos preparatorios de planeación, de revisión, de evaluación, de estructuración que se tienen que hacer para volver a empezar un proceso electoral. Y eso se hace en las juntas distritales. Entonces, dime algo, perdón que te interrumpa aquí, Arturo. El argumento, insisto, de la 4T, de quien está a favor de este plan B, de reestructurar o de transformar, que es el verbo que utilizan, perdón, dicen que todo esto es muy caro, o sea, que es demasiado cara nuestra democracia. ¿Qué nos dices? A ver, Luis, yo creo que aquí habría que compararlo caro comparado con qué, ¿no? De entrada, hay que valorar la cantidad de facultades y funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque lo comparan con otros países. La verdad es que no son comparables porque no todos los órganos electorales tienen las mismas funciones. El INE se encarga del Registro Federal de Electores. No todos los órganos electorales del mundo se encargan del Registro Federal de Electores. Hay muchos países en donde el Registro Federal de Electores lo maneja una autoridad autónoma, lo maneja quien lleva a cabo también el registro civil y demás. El INE se encarga, acuérdate, de la administración de todos los tiempos de radio y televisión, lo que implica monitoreo permanente y pautado permanente de tiempos de radio y televisión. El INE además es el sujeto regulador de los partidos políticos, es quien fiscaliza las actividades de los partidos políticos en campañas y de manera permanente. El INE también se encarga, toda esta parte de capacitación y educación cívica es una parte sumamente importante. Cómo queremos una sociedad involucrada, metida, preocupada por los procesos democráticos, por los valores democráticos, si nadie está promoviendo estos valores y estos procesos democráticos, si nadie está impulsando la participación. La verdad es que el INE hace muchas funciones. Si lo vemos en temas únicamente presupuestales, el costo del INE implica
menos del 1% del presupuesto de egresos de la federación. Implica como el 0.5% del presupuesto de egresos de la federación. Es menor al presupuesto, muchas veces menor al presupuesto de la Secretaría del Bienestar, es menor al presupuesto que se ha gastado en las megaobras de este sexenio, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles. Respecto del PIB nacional, representa el 0.2% del PIB nacional. Entonces, es caro comparado con qué, ¿no? Hay que decirlo. A mí me parece que es más caro regresar a este sistema electoral y este sistema democrático en el que el gobierno era juez y parte, en el que había un solo partido político que tenía posibilidades de ganar, había una sola fuerza en el legislativo, había un presidente totalmente autoritario en el que controlaba, quitaba y ponía gobernadores, en el que controlaba el Congreso, lo que mandara el Congreso nada más levantaba la mano y seguía. Creo que regresar a ese sistema, ve cómo está Nicaragua, ve cómo está Venezuela, bueno, ni se diga Corea del Norte o la misma Rusia. Creo que regresar a ese tipo de autoritarismo, de una figura presidencial en donde la oposición esté minimizada, o sea, meramente sea testimonial en las elecciones, creo que es mucho más caro, ¿no? La autoridad electoral que tenemos garantiza la posibilidad de estas elecciones equitativas y sobre todo competitivas. Oye, a ver, ahora, dime algo. En este plan B, entiendo todo el proceso, esto que es muy complejo, cómo continúan las elecciones, aunque no haya elecciones, todo el proceso. Pero en el día de los votos, ¿hay un riesgo de que ahora salga mal? ¿Hay un riesgo de que regresen los mapaches, los embarazos de urnas, que no sé, que de repente le metan más votos de los que eran? ¿Hay un riesgo de que se caiga el sistema, querido Arturo? A ver, yo creo que hay riesgos de que las elecciones sean de menor calidad, que las malas prácticas imperen. ¿Por qué? Porque vas a tener una autoridad electoral mucho más acotada. Vas a tener una autoridad electoral que no va a poder desplegar las capacidades suficientes de vigilancia, de control, de garantizar que todo funcione como debe de funcionar. Realmente, si nos metemos a las entrañas de cómo funcionan las elecciones, es una operación sumamente compleja. A ver, pensémoslo de esta manera. Me parece que si podemos hablar de algunas empresas en México que tienen alcance nacional porque llegan a todas las tienditas, hay 2 o 3 que sus camiones llegan a todas las tienditas. ¿Qué pasa si de repente les quitas esos camiones, pero tienen que seguir llegando a todas las tienditas? Les dices, no, como son muy caros los camiones, ahora te voy a dar diablitos, ¿no? Entonces, llegas a nuestra bodega y en diablitos les llevas a todas las tienditas. ¿Tú crees que van a poder tener la misma cobertura en todas las tienditas? Le estás cortando realmente los brazos a través de los cuales pueden tener esta cobertura nacional y podemos ver sus productos hasta el último rincón en el changarro más remoto de este país. Es lo que le están haciendo al INE, le están cortando esa estructura operativa que permite llevar las elecciones. Si lo vemos y platicamos con la estructura, realmente hay esfuerzos impresionantes. Hay personas que están trabajando en la sierra y que caminan 8 horas en burro, llevando los paquetes, yendo a buscar personas para capacitarlos, revisando si las instalaciones son suficientes, dónde se puede instalar casillas y cargando cosas. Y si tú le quitas a una quinta parte de la estructura, como tienen pensado, perdón, no es una quinta parte, más bien a casi 2/3 partes de la estructura, un 80% de la estructura como está pensada una reforma, pues no van a tener este mismo alcance. Ahora, hay otra parte que también la reforma acota muchísimo, que es toda esta capacidad de la autoridad de interpretar la ley para poder poner freno a ciertas conductas que están violando constantemente la ley. Como nosotros sabemos, la ley prevé situaciones ordinarias, no puede prever todos los supuestos de conductas. Pero hay conductas como las hemos visto y nosotros sabemos que los partidos políticos, la clase política siempre está viendo cómo le da la vuelta a la ley para poderse salir con la suya. Y en estos casos, la autoridad tiene esta facultad de interpretar la ley para decir, oye, eso no se puede.
Eso, si tú adviertes esto, el principio de neutralidad, los servidores públicos no se pueden promover de esta manera. Claro. O, por ejemplo, este tema de, pues si no presentaste tus informes de precampaña, pero hiciste precampaña, no puedes ser candidato. Todas esas facultades se las están quitando a la autoridad. La están amarrando de brazos para que haya menos sanciones y para que a todos los actores y las actoras políticas de los partidos se les permita hacer más conductas ilegales, se les dé más manga ancha y a la autoridad se le está impidiendo esta facultad de interpretación, esta facultad de sanción. Entonces, pues todo esto en conjunto, Luis, es lo que preocupa, porque lo que vamos a tener son procesos democráticos simulados, en los cuales no va a haber las garantías mínimas para que haya competencia, para que haya equidad, para que haya elecciones de calidad, con certeza jurídica, con seguridad jurídica. Realmente creo que esto es lo que nos preocupa, nos va a llevar al cabo del tiempo a unas elecciones que pues vamos a regresar 50 años a aquellas elecciones de Estado en donde todo era controlado y realmente pues vayamos a votar o no, nuestro voto no hacía la diferencia. Cierro preguntándote, ¿qué ves en la Corte? Hay estas acciones para tratar de declarar inconstitucional la reforma del Plan B. ¿Qué ves en la Corte? Ver, ¿cuántos votos se necesitan? ¿Qué puede pasar? ¿Hay tiempo límite? Te soy honesto, yo veo dos escenarios, ¿no? Yo veo un escenario en el que la Corte declara todo el Plan B, digamos, los dos dictámenes del Plan B, tanto la parte de comunicación como toda la parte a las leyes electorales, a las leyes sustantivas y procesales, que lo declara inconstitucional, sobre todo por violaciones al proceso legislativo. Veo esa parte. Y veo otra parte que me preocupa un poco, en el que la Corte hace un análisis de todos los artículos que son impugnados, los confronta, algunos los declara inconstitucional, otros los valida, pero esa parte lo que me preocupa es que vamos a tener un marco legal parchado. En unas cosas van a funcionar las nuevas leyes y en otras cosas van a aplicar las leyes anteriores, y esto puede generar un conflicto en cuanto a la aplicación de la ley y puede generar ahí un margen discrecional bastante amplio y que tampoco lo veo deseable, ¿no? Ojalá y la Corte se vaya por una interpretación, una sentencia, sobre todo que piense en salvaguardar la democracia mexicana. Y aquí espero escuchar a la Corte que en su momento escuchamos cuando invalidó, declaró inconstitucional la ley Bonilla, esta Corte que defendió a capa y espada y fue tajante en la democracia y en el principio, en cómo debía entenderse el principio democrático y cómo debía de respetarse este principio democrático. Esperemos que escuchemos a la misma Corte que en ese entonces. Te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Te mando un gran abrazo, Arturo Espinosa, y bueno, pues te seguimos ahí en tus redes sociales siempre. Buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches, Luis, que estés muy bien, un saludo. Igualmente, gracias. Pues ya veremos qué sucede con el Plan B, ya veremos qué pasa con esta reforma y sobre todo, pues qué pasa con una sociedad que cada vez se siente más y más polarizada. Escuchaba usted ahí primero las narrativas, el tema político y luego pues el tema extremadamente técnico en torno a lo que se está discutiendo. La mejor opinión es la de usted. Gracias por acompañarnos. Bonita noche, descanse. Nos vemos muy pronto. Yo soy Luis Cárdenas. Bye bye.